Vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos al París de principios del siglo XX, una época, de auténtica revolución científica. Y justo ahí, un médico se atrevió a hacer algo que a muchos les parecía una locura, aplicar el método científico a lo paranormal. Esta es la historia de su increíble investigación. Fijaos bien en esto. ¿Qué es? Pues es un molde de parafina, de una mano. Y lo increíble es que, supuestamente, se materializó de la nada durante una sesión de espiritismo. Justo estas imágenes son el corazón de nuestra historia. A ver, la pregunta es inevitable. ¿Son la prueba de que existe otra dimensión, un mundo más allá del nuestro? ¿O estamos ante un engaño súper elaborado? Esa es la gran duda que nos va a guiar en todo este recorrido. Vale, para intentar aclarar todo este misterio, vamos a seguir una ruta con 5 paradas clave. Primero, vamos a conocer al hombre que está detrás de todo esto. Después, nos meteremos de lleno en sus métodos. Analizaremos sus hallazgos, que son, ya lo veréis. Luego, claro, hablaremos de las críticas que le llovieron. Y para terminar, reflexionaremos sobre qué nos ha quedado de todo aquello, cuál es su legado. Venga, pues vamos allá. Empecemos por el principio, como tiene que ser. ¿Quién era esta persona que se propuso la tarea casi imposible de documentar lo que no se puede explicar? Pues nuestro protagonista es el doctor Gustav Hely. Y ojo, esto es súper importante. No hablamos de un místico cualquiera o de un charlatán. Para nada. Era un médico respetado de Lyon que estaba fascinado con las posibilidades de la mente. Así que decidió que todos esos fenómenos psíquicos no podían ser solo cosa de fe. No, tenían que ser objeto de investigación científica, de la más rigurosa. Claro, Jesley no estaba solo en su mundo. Hay que entender el contexto. Vivía en una época de cambios brutales. Mientras Einstein estaba literalmente redefiniendo el universo y Freud nos descubría el inconsciente, la investigación de lo paranormal buscaba su sitio. El campo era un poco un caos, la verdad, sin un método único. Y la gente empezaba a centrarse más en cosas que se pudieran ver y tocar, en fenómenos físicos, no solo en sensaciones. Y para intentar poner un poco de orden en todo ese caos, Hely dio un paso de gigante. En 1919 fundó en París el Instituto Metapsíquico Internacional, el IMI. Su gran objetivo era crear un laboratorio de verdad, un sitio donde lo supranormal se pudiera estudiar con la misma seriedad, con el mismo control con que se estudiaba la química o la biología. Casi nada. Muy bien, pero ¿cómo se estudia científicamente una sesión de espiritismo? Hely sabía perfectamente que el mayor enemigo de su investigación era el fraude, así que se obsesionó, literalmente, con eliminarlo. Su protocolo era de un rigor extraordinario. Antes de cada sesión, al medium se le examinaba de arriba abajo, se le ponía un traje especial de una pieza sin bolsillos ni trucos. Durante toda la sesión, 2 personas le sujetaban las manos y los pies, sin soltarlos ni un segundo. La habitación, por supuesto, sellada, e incluso la parafina que usaban para hacer los moldes tenía marcadores químicos secretos para que nadie pudiera dar el cambiazo. Pero lo más interesante de todo esto es la filosofía de Hely. Él decía que su meta no era crear un sistema perfecto que fuera a prueba de cualquier engaño que a uno se le pudiera ocurrir. No. Su objetivo era conseguir, bajo esas condiciones tan controladas, fenómenos tan alucinantes que su propia existencia fuera la prueba irrefutable, que la evidencia hablara por sí sola. Vamos. Y vaya si consiguieron fenómenos alucinantes, o al menos eso decían. Vamos ahora al núcleo de sus hallazgos, a la parte más visual, más espectacular y desde luego más polémica de todas. Aquí la palabra clave es ectoplasma. Según lo que Hely escribió, era una especie de sustancia que salía del cuerpo del médium, muchas veces por la boca. Al principio era como una masa sin forma, pero luego, delante de los investigadores, podía empezar a organizarse, a crear manos, apéndices o incluso caras, para después simplemente disolverse y volver al cuerpo del médium. Fotos como esta, de otros experimentos de la época, son las que intentaban capturar justo esas materializaciones. Aunque nos parezcan borrosas, un poco dudosas, nos dan una idea del tipo de apariciones que Hely y su equipo querían documentar de forma seria y sistemática. Es que las descripciones de Hely son para quedarse de piedra. En sus propias notas cuenta cómo vio un hilo de ectoplasma salir de la medium Eva C. y cómo el extremo de ese hilo se transformó en una mano completa. Y va más allá, afirma que la tocó, que sintió el calor, los huesos, las uñas, antes de que se deshiciera otra vez. Pero la prueba más fuerte, la más difícil de explicar, eran estos moldes de parafina. La idea era que estas manos espirituales se metían en la cera caliente y luego se desmaterializaban, dejando atrás un guante de cera, hueco y perfecto. Algunos eran del tamaño de la mano de un niño, otros tenían los dedos entrelazados de una forma que, en teoría, haría imposible sacar una mano de verdad sin romper el molde, que era súper frágil. Y aquí es donde tenemos que pararnos a pensar. Es fundamental separar lo que se observó de lo que se interpretó. La observación es
Salía una sustancia y aparecían unos moldes en condiciones de control. La interpretación de Halley fue: esto es la prueba de una fuerza vital que se manifiesta físicamente, de espíritus que toman forma. Y esa diferencia entre el hecho y la conclusión es la clave de todo este debate. Claro, como es lógico, unas afirmaciones así no iban a pasar sin más. Halley se encontró de repente luchando una guerra en varios frentes a la vez. Los palos le vinieron de todas partes. La ciencia oficial, nada menos que la prestigiosa Universidad de la Sorbona, dijo que eran unos ingenuos y que les estaban engañando. Los escépticos y magos profesionales, como el famoso Houdini, sugirieron cómo se podían hacer esos trucos. Y lo más curioso de todo es que muchos espiritistas de la época también le criticaron. Para ellos, la idea de espíritus creando una sustancia viscosa, casi biológica, era algo grotesco que no pegaba nada con su imagen de un más allá etéreo y elegante. Entonces, con todo este panorama, ¿dónde queda el trabajo de Halley? ¿Fue un fracaso total, un éxito o algo más complicado? Si miramos la historia, vemos que lo de Halley fue un momento muy concreto. Fue la cumbre de la investigación de los fenómenos físicos, pero justo después la cosa cambió por completo. Investigadores como J.B. Rhine en Estados Unidos dejaron las salas de espiritismo a oscuras y se fueron a los laboratorios de psicología. Cambiaron el ectoplasma por pruebas estadísticas con cartas para estudiar cosas como la telepatía o la clarividencia. Así que el legado de Halley no es una respuesta simple de sí o no. Su trabajo es el testimonio de un intento súper audaz de construir un puente entre dos mundos. Da igual si pensamos que fue un visionario o un científico riguroso al que engañaron. Su historia es el momento más intenso en el que la ciencia miró a lo paranormal cara a cara e intentó medirlo, pesarlo y fotografiarlo. Bien, para que nos quede claro, vamos a resumir todo en 5 ideas clave. La primera, la metafísica no era un juego, fue un intento científico muy serio. Segunda, el método era la clave, todo se basaba en controles muy estrictos. Tercera, el ectoplasma se convirtió en el gran protagonista de toda esta historia. Cuarta, las críticas le llovieron por todos lados, desde los escépticos hasta los propios creyentes. Y por último, el caso Halley nos hace preguntarnos dónde está la línea entre lo que podemos probar y lo que decidimos creer. Y así volvemos a la pregunta del principio. Ahora tenemos más información, pero quizá menos certezas. ¿Qué vio realmente Gustav Halley en aquellas habitaciones selladas? ¿Un pionero que se asomó a otra realidad o la víctima más brillante de un truco perfecto? La respuesta, como esos supuestos espíritus, parece que se nos sigue escapando. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los misterios más fascinantes de la ciencia. Hasta la próxima.